Buenas noches, grato contar con su compañía en este horario. Martes de 9 a 9:30 de la noche, el gran debate con Adolfo Beck en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. El tema, consulta antitaurina. Primero vino la reacción de la gente que no está de acuerdo con las corridas de toros, porque para ellos es sinónimo de maltrato animal. Viene la defensa de los taurinos, donde hablan de arte y todo lo que se expone ahí, y también generan otros ejemplos. Dice, bueno, si se suspenden las corridas de toros, ¿por qué no se suspender las peleas de gallos? Incluso se habla, bueno, del maltrato que reciben los animales en el matadero, en el momento de la res que está en el matadero. A nivel doméstico, ¿qué se hace con una gallina en el campo o en la casa? Llega, si eso no es maltrato animal, yo no sé qué será. Son ejemplos paralelos al tema. Aparece un fallo, primero la decisión de la administración distrital de suspender las corridas de toros en Bogotá. Dice el alcalde Petro, no me gusta eso porque eso es maltrato animal, y la gente está a favor. Un grupo muy importante dice, estamos con el alcalde Petro, vamos a dedicar la plaza de toros para cosas culturales. Posteriormente aparece un fallo de la Corte Constitucional, donde ordena la reapertura, dice, revivir las corridas de toros en la ciudad. El alcalde tiene que aceptar dentro de un ordenamiento jurídico ese fallo de la Corte Constitucional. Pero los antitaurinos no se quedan quietos, dicen, no, aquí tenemos una salida, y aparecen los abogados. Bueno, ¿cuándo no aparece un abogado? ¿Cuándo no aparece un abogado? Aparecen los abogados y dice, la figura que podemos manejar es una consulta. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta de la consulta es, ¿el toreo en Bogotá, tiene arraigo popular? Entonces, eso va, primera instancia, al Consejo de la Ciudad. El Consejo es un órgano político, no toma decisiones jurídicas, pero bueno, aquí se mezclan una serie de cosas. Entonces, este programa se está grabando el día lunes, se pasa al martes. Hoy, el Consejo de la capital decide si vamos a tener consulta o no. Pero también aparecen los constitucionalistas. Otra vez aparece el abogado. ¿Cuándo no? Aparece el abogado, dice no, eso es inconstitucional. ¿Cómo una decisión que está en el marco de la Constitución la vamos a cambiar, la vamos a refutar con una consulta? Y también aparece la inquietud, los derechos de las minorías. Entonces, pues en una consulta, como su nombre lo indica, el que más votos tenga es el que gana. Entonces, ¿cómo vamos nosotros, los derechos de la... Eso no tiene una relación con uno con lo otro. Los derechos de la minoría a someterlos a una consulta. Eso no tiene explicación. Inquietudes de las personas que están al otro lado del asunto. Los que admiran el toro consideran que eso es una manifestación artística, toda la plasticidad que eso encarna, y los que refutan dicen, no, pues hay una parte artística, pero el espacio para el maltrato animal es muy fuerte, las banderillas, la espada, todo. Quiero significar a todo, yo no quiero tomar parte en el asunto. Y quiero decir que hoy no hay representante de las personas que están a favor de los toros, porque el doctor Jaro Ronderos, que es fiscal de la Corporación Taurina de Bogotá, a última hora se le presentó un viaje. Y el matador, estoy utilizando en términos taurinos, matador, un profesional de la tauromaquia, gitanillo de América, no lo encontré. Bueno, hoy está con nosotros Jonathan Ramírez, abogado. Bienvenido, Jonathan. Buenas noches, Adolfo, buenas noches, queridos televidentes, un gusto volver a participar en este programa. ¿Usted fue el de la idea de la consulta? No, es un mérito que no me debo atribuir. Esto es un grupo de activistas que ha trabajado en ellas mucho tiempo, viendo el apoyo popular que contaba la consulta, y ante las sentencias de la Corte nos pareció una solución viable, que con un grupo jurídico mucho más amplio se tomó la decisión de someter esta precisa pregunta en consideración. Ustedes, los antitaurinos, con el debido respeto, están como Jalisco, nunca pierde. Primero está el marco constitucional, después el fallo de la Corte Constitucional. Dice que entonces no, la salida es una consulta. Bueno, esto es un relativo.
Hay una primera sentencia, que es una sentencia del año 2010, es la sentencia Ito, en donde se establecen los requisitos para que en un municipio puedan existir válidamente corridas de toros. Establece todo un listado de requisitos. En este caso, la Corte Constitucional se pronuncia es sobre una actitud del alcalde de Bogotá de no prestar la plaza. Entonces ellos dicen, eso ocupa otro campo que no es competencia del alcalde. En este momento nosotros estamos haciendo algo plenamente distinto. La plaza se está reconstruyendo, la Alcaldía Mayor de Bogotá ya destinó fondos para que se reconstruya la plaza. Nosotros lo que estamos demostrando, o más bien lo que queremos comprobar, es si hay un arraigo cultural mayoritario, como lo exige la sentencia Ito del año 2010. Pero esa plaza, creo que el que donó los terrenos es la familia Sáenz Fermín Sáenz de Santa María. La familia Sáenz de Santa María, pero... Con destino específico, para los toros. Pero hace 100 años, en ese momento la plaza está bajo administración del distrito. Y a ver, un monumento nacional no puede ser motivo para perpetuar una consulta. De ser por eso, todavía existe el Coliseo Romano y no estamos matando cristianos contra leones. Entonces, un monumento cultural no puede ser, bajo ninguna circunstancia, un ancla que nos frene de evolucionar, de pasar a culturas no violentas. Pero esta consulta no trata de eludir el marco constitucional, el fallo de la Corte sobre el tema. Todo lo contrario, nosotros lo que propugnamos fue por buscar constitucionalistas, de los más grandes niveles de constitucionalismo, doctorados en constitucional, para hacer una pregunta que se adaptara justamente a las sentencias de la Corte Constitucional. Y esta pregunta no se aleja de las sentencias, más aún, parte de los argumentos dados en las sentencias. La pregunta concreta, repito, es si el toreo tiene arraigo popular en Bogotá. Esa es la pregunta. Y el primer paso es que el Consejo le dé luz verde, si se hace o no. Posteriormente, ustedes tenían previsto el 25 de octubre. Sí, siga. Continúo. Se propone el 25 de octubre en razón a que ese día es un día de elecciones ordinarias, lo que reduce los costos al costo de la impresión de tarjetones, porque ya hay mesas, ya hay jurados, ya hay seguridad, ya hay transporte, ya hay donde almacenar la votación. Pero no creo que se alcance, Y eso, bueno, la democracia tiene un costo, y si es una consulta, y creo que esa figura sale muy fortalecida de la Constitución del 91, ¿no? Por supuesto. Exactamente. Bienvenido, Jonathan. Quiero saludar gracias a Mateo Córdoba. ¿Usted de qué grupo, Mateo? Bienvenido. Buenas noches a los televidentes, gracias por la invitación, Alfredo. Yo hago parte de Bogotá Sin Toreo, pues que es una confluencia de organizaciones animalistas y digamos juveniles y de diferentes flancos que entran a conformar lo que es Bogotá Sin Toreo para trabajar en pro pues, de lo que en este caso presentamos como la consulta popular. Y pues nada, yo hago parte concretamente de Tejuntas, que es el tejido juvenil nacional, que es el referente juvenil del Congreso de los Pueblos. Adolfo Beck, me cambió el nombre, pero no importa. Herniño del estudio, ¿usted no le gusta la historia del toreo? Pues creo que es interesante. Sí. ¿Usted, por ejemplo, su papá y su mamá nunca asistieron a una corrida de toros? No, nunca, afortunadamente. ¿No? ¿Viene de familia el rechazo? Pues no es de familia, de familia viene el valor por la vida. Y el valor por la vida. Pero esa parte plástica no tiene que ver con el arte. Pues es que considero que ese misticismo que se le quiere meter al toreo y lo que plantean como la metáfora de la vida ya está completamente mandado a recoger. Está mandado a recoger. O sea que la tendencia es acabar con las corridas de toros. Pues por lo menos poner en consideración del pueblo si quiere o no que se realicen en Bogotá. Las peleas de gallos. Pues será otro paso que daremos en su debido momento. El maltrato en los mataderos. Pues es como una línea que puede pensarse que es cronológica, pero vamos no hay que llevarlos mejor, paso a paso. Vamos a usted lo vamos a llevar a un sitio, después a anestesiarlos y de todo para evitar el maltrato en los mataderos. ¿Usted sabe, usted tiene más o menos conciencia de lo que pasa en un matadero? Claro. Bueno, sí, pero aquí el que manda es el productor, entonces vamos a pausa porque yo no le voy a sacar el cuerpo a la pausa, señor productor. Vamos a la pausa.
Continuamos en el gran debate con Adolfo Vega en Teleamiga Internacional Televisión de Valores. Tema del programa, consulta Taurina. Bueno, otros aspectos. Los derechos de las minorías. Por supuesto. Para abordar el tema de las minorías hay que analizarlo en el contexto sociológico y Mateo se destacará mejor en ese punto. Lo que les debo de resaltar es que en este momento hay una protección constitucional a ciertas minorías que han sido tradicionalmente discriminadas. Un momentico, usted no puede elevar a rango constitucional eso de ciertas. O se ampara a las minorías o no se ampara. No, uno no puede incluir en un tema, en una constitución, amparamos a ciertas, en una ley a ciertas. No, el asunto es que sí están amparadas ciertas minorías. Por ejemplo, las minorías raciales que han sido tradicionalmente discriminadas, las minorías de género. Entonces, por eso se amparan, por ejemplo, a las comunidades LGBTI, a las mujeres que, aunque no son una minoría, han sido tradicionalmente discriminadas. Hay otras minorías que, a pesar de ser minorías, no tienen protección constitucional, porque, entre otras cosas, no la han requerido. Por ejemplo, los ricos de Colombia. El dinero en Colombia, el capital, está concentrado en cierta población y eso es natural y ha pasado en varios países. Pero estos, a pesar de que son una minoría, no son una minoría con una protección constitucional. ¿Por qué no la han requerido? Porque nunca han sido discriminados. Bueno, eso es para otro debate. Eso que no tienen protección es bueno, otro debate. Entonces el punto es que hay unas minorías diferenciadas. Estas minorías diferenciadas tienen protección constitucional al punto de que no se podría hacer una consulta popular atacando a una minoría como la comunidad indígena, para quitarle algún derecho a una comunidad indígena. Otro tipo de minorías en realidad son minorías en un sentido antropológico, sociológico y demás, pero no es una minoría constitucionalmente permitida, es una minoría constitucionalmente permitida, cuando mucho, no se protege, pero se permite. Escúcheme, vale la aclaración, minorías que estén en el marco de la ley. Que estén en el marco de la ley. Traté de significar. Y como decía un doctor de Harvard en Derecho Constitucionalista, el doctor Diego López, estas minorías responden a la ley, y el día que la ley decida cambiarlas, podría el Congreso, con una sola ley puede prohibir las corridas de toros. En cambio, el Congreso, para denotar la diferencia entre un rango minoritario y otro rango minoritario, el Congreso no podría inhibir ningún derecho de una comunidad por ser afro, o por ser indígena, o por ser LGBTI, o por ser de mujeres. Entonces, eso es una clara división, y eso lo ha reiterado la Corte Constitucional en todas sus sentencias. Entonces, ¿no encuadra dentro del concepto minoría los aficionados a los toros? Eso lo responderá mejor el sociólogo. Por lo menos no responde al concepto de minoría protegida en la Constitución, y esa sí es una respuesta jurídica. Mateo. Pues es que los taurinos parten de usurpar lo que es el rótulo de minoría bajo unas lógicas que son cuantitativas, y pues es una total desfachatez considerarse una minoría por ser unos pocos. Entonces, resulta... Escúcheme, esa es la definición clásica de minoría. Pero tenemos que tener en cuenta que la minoría, digamos, debe tener un sustrato cualitativo, y en este caso son unas herencias históricas de discriminación y, digamos, unas condiciones concretas a las cuales han sido sometidas las minorías de verdad, que han salido a rechazar que los taurinos se declaren como minorías y que además esperan que ser arropados por la Constitución. Entonces, ese sustrato cualitativo y digamos, ese contenido histórico del concepto de minoría creo que es el que tiene que primar aquí en este caso. Pero la pregunta lógica es, ¿para qué hacer una consulta si se sabe que van a perder? Porque como aquí lo señalamos, esa es otra clase de minoría. Entonces, ¿para qué gastar unos dineros, desgastar la democracia? Porque se va a perder, o sea, van a perder. Ese es un grupo minoritario. Pero acá hay una cosa muy importante a resaltar. Primero, uno no puede democráticamente tomar postura. Entonces, si el candidato a la alcaldía A va de primero con un 40% de margen de electores, entonces no hagamos elecciones. No, eso es diferente. Eso es diferente. Bueno, pero ¿a qué va esto? Primero, no está garantizado. A ver, vamos a hablar de cifras. El alcalde mayor de Bogotá fue elegido con 750.000 votos. Otra minoría. Bueno, una minoría, solo con el 30%, ¿se acuerdan? Sí. Si el 30%, ¿usted sabe qué es? Es una minoría. Eso. Bueno, el punto es este. Nosotros, para que una consulta sea válida, tiene que lograr un umbral de una tercera parte. Así que tendríamos que sacar a la calle 1.600.000 personas que están en contra y abiertamente rechazan las corridas. Eso
no es fácil. Entonces no es que vamos a hacer unas elecciones para saber si pierden o no. Más aún, los taurinos tienen en este momento dos opciones, los defensores de la tauromaquia tienen dos opciones. Si se aprueba en el Consejo y se aprueba en el Tribunal, vamos a ir a elecciones. La primera opción es irse por el no y demostrar vía no que son una mayoría. Y si son una mayoría, que no hay nada que hacer. Si tiene suficiente arraigo cultural las corridas de toros en la ciudad, simplemente los antitaurinos estamos equivocados y no hay nada que hacer. ¿Cómo se demuestra eso? Sacando a la gente a votar. La otra opción, a votar no. La otra opción es que el abstencionismo es una opción válida en la que ellos dicen no salgan a votar. Y si ellos demuestran que es un tema que no le importa a la mayoría y no se logra el umbral, entonces también habrán demostrado que es un tema que tiene arraigo mayoritario, un arraigo mayoritario que optó por no salir a votar. En ese sentido, si nos vamos a elecciones, como nosotros esperamos que el Consejo y el Tribunal opten por la vía democrática, ellos van a tener la oportunidad, mediante el abstencionismo o mediante el no, demostrar que aún así hay un arraigo cultural en la ciudad. Para los televidentes, no se confundan, no vayan a creer que la pregunta es tomar partido en el asunto. Yo quiero manejar el tema en forma imparcial. Pero entonces, antes de ir a la pausa, mi querido productor, decir que no hay arraigo popular, ¿cómo explica que un país, una ciudad como Bogotá, sale del barrio Santander, es un barrio pues, tradicional, una de las grandes figuras del toreo, César Rincón? César Rincón. Y si eso no es arraigo popular, entonces ¿qué es? El arraigo popular se mueve y va con el tiempo. Las constituciones son vigentes y viven como las personas. Entonces, quizás las tradiciones de nuestros bisabuelos no sean nuestras tradiciones y eso es muy normal. Las tradiciones se van moviendo. El punto es que va a llegar un punto en el que la población no quiera ese espectáculo violento. Puede que sea esta generación. Si no lo logramos, puede que sea la próxima. Pero va a haber un momento en el que la ciudadanía en su conjunto rechace las corridas. Entonces, el punto, lo que se busca acá es demostrar si en esta etapa de la sociedad está en contra o a favor, si está mayoritariamente en contra, o si mayoritariamente es indiferente, o si mayoritariamente está a favor. Pero no rechazar la corrida en general. Pero no. La corrida en general tiene partes, la plástica, lo artístico, donde no se maltrata al toro. Pues es que, Alfredo, la parafernalia... Gracias por el cambio de nombre. Ahora que ingreso al mundo de los toros, Alfredo. Adolfo. La parafernalia que rodea lo que es la fiesta brava puede reconocerse como que sí tiene un arraigo y que las personas han podido sentir una identidad y digamos, apreciar lo que es la dimensión artística de esto, pero cuando entra a hablarse del maltrato animal, hay un consenso mayoritario y ahí entramos a hablar del arraigo cultural. El arraigo cultural sociológicamente está definido como un consenso mayoritario y ahí es donde encontramos que el maltrato animal es rechazado por la mayoría. Adolfo, pero déjame... Sí, pero después del corte, ¿le parece? Perfecto. Ya regresamos. Continuamos, estamos en el gran debate con Adolfo Beque, entidad amiga internacional. El tema, consulta antitaurina. ¿Me iba a añadir algo sobre la plasticidad del toreo? Justamente antes del corte estabas preguntando sobre la plasticidad. Hace unos días fue el foro, un foro donde participaron muchos académicos a favor taurino, a favor antitaurino, neutrales, magistrados. En ese, un representante taurino hacía una propuesta sumamente interesante. Si les parece muy plástico, pues entonces él decía, hagámoslo sin torturar al toro, hagámoslo sin un toro, hagamos un toreo cibernético en el que no se maltrate. Y fue un representante taurino el que nos hace esta propuesta, inmediatamente pues es aplaudido por el auditorio, porque la ciudad y la ciudadanía y la cultura mayoritaria lo que rechaza es clavarle espadas, ganchos y demás a un toro.
Pero si ellos quieren hacer un corrido cibernético, si quieren hacer una corrida, si quieren tener un museo taurino donde muestren lo que fueron las corridas, que lo hagan, que muestren su plasticidad, pero que dejen de torturar animales. Y eso es lo que rechaza la ciudadanía. Entonces, muchos antitaurinos, muchos incluso taurinos, pues porque él sale, justamente él es un vocero de los taurinos, lo aplauden. Es decir, si queremos mantener la plasticidad sin lastimar seres vivos, háganlo. Es decir, una corrida de toros solo con el paseillo. Con el paseillo, con el capote. Con el capote, sin las banderillas. Claro, ese es el toreo cibernético. Eso es cibernético. Así lo definieron los taurinos y pues nosotros digamos que si ellos lo proponen, nosotros estamos muy dispuestos a aceptar ese tipo de corridas, que muestren sus capotes, que muestren sus espadas, pero que no lastimen seres vivos. Parte plástica que queda registrada a través de la historia. Goya manejó muy bien todas esas escenas taurinas. Recientemente la serie de Botero sobre los toros también registra en una forma importante lo que significa la plasticidad y en general la corrida de toros. Mateo. Pues otro de los aspectos es que los taurinos quieren convencer a la ciudadanía y quieren convencer a todo el espectro político colombiano que se les está violando el derecho a la libertad de expresión. O sea, ellos nos quieren hacer creer que en la tortura de un animal indefenso se desenvuelve su libertad de expresión. Entonces ahí vuelvo a lo que decía Jonathan. Su libertad de expresión está en la plasticidad, el derecho a pensar, es un derecho a pensar diferente y un deber a pensar diferente. Entonces, nosotros no le estamos pidiendo que toda esa cultura y toda esa plasticidad que se mueve en torno a la fiesta brava, pues eso no se tiene que erradicar, pero lo que sí vamos a preguntarle a la ciudadanía y lo que sí hay rechazo es a que se sigan maltratando animales. ¿Y si el Consejo no da luz verde a la consulta? Silencio en la sala. Silencio en la sala. No, pues no sí. tienen un plan B. Pero, ese silencio quiere decir que no tiene un plan B. No, sí existe, se esperaba que contestara Mateo. A ver, el asunto es este. Las corridas de toros, de acuerdo a la misma Corte Constitucional en sus sentencias, están destinadas a desaparecer. Y eso lo dijo un magistrado en el foro. La Corte no va a prohibir porque se abstiene de tomar esas posturas. Lo escuché. A Nilson Pinilla. A Nilson Pinilla. Él lo que dice es, pero la Corte, en su mayoría, lo que dice es, no se prohíben de una vez, se deja que la misma sociedad se aburra de eso y deje cuando a bien lo tenga la sociedad. Escúcheme, eso no lo dice la Corte. Sí, lo dice en la sentencia. ¿Esperamos que la sociedad se aburra? No, la Corte no en esos términos. Se aburra del término. No, lo que dice es que se desescale socialmente el interés por corridas de toros hasta el punto de su desaparición total. Hay una tendencia mundial, ¿no? Hay una tendencia mundial. España, que es el país más taurino históricamente, en este momento tiene 89 municipios que se han declarado abiertamente en contra de las corridas de toros y las han prohibido en sus territorios. En Barcelona, la antigua Plaza de Toros es un centro comercial, ¿no? Un centro comercial en Barcelona. Sí, señor. Es decir, solo en 8 países alrededor del mundo aún se mantiene una tradición taurina con varios matices, como es el de Portugal, en el que ya el toro no muere dentro de la plaza y dentro del espectáculo. Entonces, el caso de Francia. La parte francesa que limita con España. Claro. Ahí hay espacio para las corridas de toros. Sí. Pero ¿cómo se maneja el tema allá? En el sur de Francia, todavía se mantiene, en algunas partes de Francia todavía se mata al toro y en otras partes también ya el toro no es asesinado dentro de otros la plaza. Países, el caso de México, Perú. Perú adelantó una consulta, Quito adelantó otra consulta en Ecuador, la cual en Ecuador, en la cual no se mortijera el dolor del toro. Mencionabas el caso francés quizás es el más interesante porque del caso francés se desprende lo que se está haciendo en Colombia. En el caso francés lo que se dice es, el norte es antitaurino y no hay un solo taurino en el norte, el sur es taurino donde su mayoría es taurina. Entonces permitámosle a los municipios que sea el municipio, el ente territorial, el que elija si quiere permitir para su propio pueblo corridas o no, que sean los propios que van a vivir el espectáculo. Esa parte del sur de Francia tiene expresiones taurinas, como el caso de señor Castella, que es un matador reconocido, ¿no? No, el Juli no me lo llevé a Francia, no me lo llevé a Francia. Déjemelo en España. Bueno, sí, se nota que ustedes los antitaurinos, pues por lógica. No, el Juli. No vemos no, usted no sabe. Si le pregunto por Luis Miguel Dominguín, usted me dice, ¿en qué año corrió la Vuelta a Colombia? Si le pregunto por Manolete, me va a decir en qué equipo juega, de qué equipo juega. Está bien que desconozca esa historia y admirar lo que es su posición
en torno a una situación que estamos discutiendo. Claro. Eso me parece bien y esa es la oportunidad, esa es la democracia. Claro. Es la democracia y en eso estamos. Bienvenida la expresión de la gente. También ahí está en juego no solo el derecho a la expresión, el derecho al trabajo. Hay un grupo muy importante que depende de las corridas de toros, ¿no? Sí, hay un grupo importante. A ver, acá hay que hacer Sí, una sí. diferenciación. Sí, frase final. No le ponga la coma, pero rápidamente que ya se nos acabó el tiempo. Listo, hay un grupo, pero pues a ver, las corridas son una vez al año, entonces que las se quiten en Bogotá no va a afectar mayoritariamente a un grupo económico por una vez al año, por un solo espectáculo al año. La temporada taurina La en temporada Bogotá taurina. finalizando diciembre históricamente y en enero, ¿no? Finalizando diciembre, enero, pero pues a ver, las personas no pueden vivir 12 meses de esto si solo es una vez al año. Y que generalmente las temporadas, lo que llaman en España hacer la América, es finalizando el año y en principios del año, porque ellos se dedican ya a todo su ejercicio interno, es decir, las corridas en España. Hacer la América es esa temporada, no solo en Colombia, en México, Perú, Ecuador. ¿Qué países me faltan del mapa taurino? ¿Cuáles son? En Europa hay 3 que son Francia, España, Sí. Portugal. Ah, sí. Sí, ¿y en América? En América, México, Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador. Ah, claro, la dinastía de los Girón en Venezuela, una expresión taurina también. Bueno, se nos acabó el programa. Usted Frase sabe que final. el que manda acá Es el productor. es el tercer aviso. Es el tercer aviso. Gracias por venir, Jonathan Ramírez. Frase final. No le temamos a la democracia. Creamos en la democracia que nos ha costado años de lucha. La gente se acostumbra a ver el programa y ya tiene que, yo cierro con eso, yo no pedí la frase final, yo pero lo usted la veo. metió, frase final. Yo la hago todo. Gracias, Mateo. Bueno, y cerrar nuestra intervención aquí diciendo que el Departamento de los Derechos Infantiles de la ONU planteó que se tienen que alejar a los niños de estos espectáculos y el artículo 79 de la Constitución dice que es obligación de la ley permitir y garantizar un ambiente sano para todos los colombianos. Todos los temas, todas las opiniones, es el espíritu democrático de Teleamiga Internacional y del gran debate con Adolfo Beja. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo martes de 9 a 9:30 de la noche en el gran debate con Adolfo Beja. Gracias por venir, abogado Jonathan Ramírez. Gracias por venir, Mateo Córdoba. Gracias a ti. Un saludo a todos los antitaurinos y a los taurinos. Neutralidad. Gracias. Feliz noche para todos.